Hola amigos y amigas, vamos a continuar con la historia ¿Quién se ha llevado mi queso? Capítulo 3. Al día siguiente, Kif y Kof volvieron con herramientas. Kif sujetó el cincel y Kof golpeó con el martillo hasta que hicieron un agujero en la pared de la central quesera Q. Miraron a través de él, pero no encontraron el queso. Se sintieron decepcionados, pero creían que podían solucionar el problema. Por eso empezaban a trabajar más temprano, lo hacían con más ahínco y acababan más tarde. Pero lo único que consiguieron fueron tener un enorme agujero en la pared. Kof empezó a comprender la diferencia entre actividad y productividad. Tal vez, dijo Kif, lo único que deberíamos hacer es quedarnos sentados y ver qué pasa. Tarde o temprano tendrán que volver a poner el queso. Kof quería creer que Kif tenía razón, así que todas las noches se iba a casa a descansar y a la mañana siguiente volvía con su amigo, de mala gana, a la central quesera Q, pero el queso seguía sin aparecer. Las personitas estaban cada vez más débiles debido al hambre y al estrés. Kof empezaba a cansarse de esperar que la situación mejorase. Comenzaba a comprender que cuanto más tiempo estuvieran sin queso, peor se encontrarían. Kof sabía que estaban perdiendo la agudeza. Finalmente un día Kof empezó a reírse de sí mismo. «Mírate, Kof, mírate», se decía. «Cada día hago las mismas cosas una y otra vez. Y me pregunto, ¿por qué la situación no mejora? Si esto no fuera tan ridículo, sería incluso divertido». A Kof no le gustaba la idea de tener que correr de nuevo por el laberinto, porque sabía que se perdería y no tenía ninguna certeza de que fuera a encontrar más queso. Pero al ver lo estúpido que se estaba volviendo por culpa del miedo, tuvo que reírse de sí mismo. «¿Dónde has puesto nuestros chándals y las zapatillas deportivas?», le preguntó a Kif. Tardaron mucho tiempo en dar con ellos. Cuando tiempo atrás habían encontrado queso en la central quesera Q, los habían guardado al fondo del todo pensando que ya no los necesitarían nunca más. Cuando Kif vio a su amigo poniéndose el chándal, le preguntó: «No irás a salir del laberinto otra vez, ¿verdad? ¿Por qué no te quedas aquí conmigo esperando a que devuelvan el queso?» «Mira, Kif, no entiendes lo que pasa. Yo tampoco quería verlo, pero ahora me doy cuenta de que ya no nos devolverán aquel queso. Ese queso pertenece al pasado y ha llegado la hora de encontrar uno nuevo». «Pero ¿y si no hay más?», repuso Kif. «Y aún en caso de que haya, ¿y si no lo encuentras?». «No lo sé», respondió Kof. Se había formulado miles de veces esas dos preguntas y empezó a sentir de nuevo el miedo que lo paralizaba. Luego empezó a pensar en encontrar un queso nuevo y en todas las cosas buenas que eso significaría. Entonces hizo acopio de fuerzas y dijo: «A veces las cosas cambian y nunca vuelven a ser como antes. Creo que estamos en una situación de este tipo, Kif. Así es la vida. La vida se mueve y nosotros también debemos hacerlo». Kof miró a su demacrado compañero e intentó hacerlo entrar en razón, pero el miedo de Kif se había convertido en ira y no quiso escucharle. Kof no quería ser brusco con su amigo, pero no pudo evitar reírse de lo estúpidamente que ambos se estaban comportando. Mientras Kof se preparaba para salir, empezó a sentirse más vivo al tomar conciencia de que por fin era capaz de reírse de sí mismo, vencer el miedo y seguir adelante. «Ha llegado el momento de volver al laberinto», anunció. Kif no se rió ni reaccionó. Kof cogió una pequeña piedra afilada y escribió un pensamiento serio en la pared para que su amigo reflexionase sobre él, tal como tenía por costumbre. Kof incluso dibujó un trozo de queso alrededor de las palabras con la esperanza de hacer sonreír a Kif y de animarlo a buscar un nuevo queso, pero su amigo no quiso mirar. En la pared se leía: «Si no cambias, te extingues». A continuación, Kof asomó la cabeza y observó el laberinto con ansiedad. Pensó en cómo había llegado a aquella situación de carencia de queso. Había creído que posiblemente no hubiera queso en el laberinto o que no iba a ser capaz de encontrarlo. Aquellos pensamientos llenos de miedo lo estaban paralizando y acabarían por matarlo. Kof sonrió. Sabía que Kif se estaba preguntando:
¿quién se ha llevado mi queso? Pero lo que yo me preguntaba era, ¿por qué no me puse en marcha antes? ¿Por qué no me moví cuando lo hizo el queso? Al adentrarse en el laberinto, Cobb miró hacia atrás, consciente de la comodidad del espacio que dejaba, y se sintió atraído hacia aquel territorio conocido, pese que llevaba mucho tiempo allí sin encontrar queso. Cobb se sentía cada vez más angustiado y se preguntó si realmente quería volver al laberinto. Escribió una frase en la pared que tenía delante y se quedó un rato mirándola. ¿Qué harías si no tuvieses miedo? Pensó en ello. Sabía que a veces un poco de miedo es bueno. Cuando tienes miedo de que las cosas empeoren, si no haces algo, el miedo puede incitarte a la acción. Pero cuando te impide hacer algo, el miedo no es bueno. Miró hacia la derecha. Era una zona del laberinto en la que nunca había estado y sintió miedo. Entonces respiró hondo y se adentró en el laberinto. Avanzó con paso veloz hacia lo desconocido. Mientras intentaba encontrar el buen camino, lo primero que pensó fue en que tal vez se habían quedado esperando demasiado tiempo en aquella quesera central Q. Hacía tanto tiempo que no había comido queso que se encontraba débil. Recorrer el laberinto le exigió más tiempo y esfuerzo de lo acostumbrado. Decidió que si alguna vez volvía a pasarle algo parecido, se adaptaría al cambio más deprisa. Eso facilitaría las cosas. Más vale tarde que nunca, se dijo con una exangüe sonrisa. Durante los días sucesivos, Cobb encontró un poco de queso aquí y allá, pero no eran cantidades que durasen mucho tiempo. Esperaba encontrar una buena ración para llevársela a Kif y animarlo a que volviera al laberinto. Pero Cobb todavía no había recuperado la suficiente confianza en sí mismo. Tuvo que admitir que se desorientaba en el laberinto. Las cosas parecían haber cambiado desde la última vez que había estado allí. Justo cuando pensaba que había encontrado la dirección correcta, se perdía en los pasillos. Era como si diera 2 pasos adelante y 1 atrás. Era todo un reto, pero tuvo que admitir que volver a recorrer el laberinto en busca de queso no era tan terrible como había temido. Con el paso del tiempo, empezó a preguntarse si la esperanza de encontrar queso nuevo era realista. ¿No sería un sueño? De inmediato se echó a reír, al darse cuenta de que llevaba tanto tiempo sin dormir que era imposible que soñase. Cada vez empezaba a desalentarse. Se recordaba a sí mismo que lo que estaba haciendo, por incómodo que le resultase en aquel momento, era mucho mejor que quedarse de brazos cruzados sin queso. Estaba tomando las riendas de su vida en vez de dejar simplemente que las cosas ocurrieran. Luego se acordó que si Ollie y Corrie eran capaces de aventurarse, él también lo era. Más tarde, Cobb reconstruyó los hechos y llegó a la conclusión de que el queso de la central quesera Q no había desaparecido de la noche a la mañana, como había creído al principio. En los últimos tiempos había cada vez menos queso y además el que quedaba ya no sabía tan bien. Tal vez el queso había empezado a enmohecerse y él no lo había notado. Tuvo que admitir, sin embargo, que si hubiera querido, se habría percatado de lo que estaba ocurriendo, pero no lo había hecho. En aquel momento comprendió que el cambio no lo habría pillado por sorpresa si se hubiera fijado en que éste se iba produciendo gradualmente y lo hubiese previsto. Quizás era eso lo que Ollie y Corrie habían hecho. Se detuvo a descansar y escribió en la pared del laberinto: huele el queso a menudo para saber cuándo empieza a enmohecerse. Eso es todo por el día de hoy. Acompáñanos en esta historia en el siguiente capítulo. Hasta luego.